magistrados, magistradas, la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial, y sirve esta condecoración, este acto de escenario para plantear unas ideas básicas que fueron defendidas en la campaña electoral y que siguen siendo el eje fundamental de nuestro quehacer en el gobierno frente a la justicia. Martha Nussbaum, intelectual, escritora, recogió en sus escritos de una manera mucho más conceptual, analítica, unos temas fundamentales que nosotros defendimos en la campaña electoral. Sin conocerla, coincidimos en unos aspectos básicos. La justicia hoy implica justicia social y justicia ambiental. Son los dos pilares del desarrollo de un gobierno democrático en las actuales circunstancias de la humanidad. Justicia social, porque indudablemente estamos en una de las sociedades más desiguales socialmente de la Tierra. Una distancia enorme desde el punto de vista social entre los que más tienen y los que menos, que provoca buena parte de la violencia que vive el país. Una causa de esa violencia casi que perpetua que ha vivido Colombia, su vida republicana, tiene que ver con esa enorme desigualdad social. Y el instrumento para resolver temas de desigualdad tan protuberantes es el concepto de la justicia social. Justicia social que hoy tiene que ver con tres grandes núcleos poblacionales. En el caso colombiano, indudablemente con la población más pobre, la población excluida, que se puede dibujar en un mapa como regiones excluidas, pero que es esencialmente una enorme población por millones de personas que hoy no tienen acceso a las garantías de la dignidad humana. En el Chocó, en la Guajira, en el Caribe, en el Pacífico, en los barrios de las grandes ciudades, esa pobreza va marcando el desarrollo mismo de la desigualdad. Superar la desigualdad social implica indudablemente superar la pobreza, superar la exclusión. Y este es un tema central en el concepto de justicia social. Dentro de esos núcleos poblacionales, si se mira desde el punto de vista de género, indudablemente la mayor parte de la población pobre es precisamente mujeres. Y este es otro tema fundamental de la justicia social. No es solamente cómo superar la pobreza, sino cómo construir los criterios de igualdad entre el hombre y la mujer. Distancias que se han construido a lo largo de los siglos, de los milenios prácticamente, en sociedades patriarcales que han excluido a la mujer de su condición prácticamente de ser humano, que la han relegado a condiciones de subordinación dentro de la sociedad y que la han relegado a condiciones de exclusión. La pobreza en Colombia es femenina. Por tanto, el concepto de justicia social tiene que ver con los pobres y con la mujer. En otros países, y en Colombia ya recientemente, se desarrolla un núcleo poblacional que tiene que ver con las injusticias y la exclusión, que se llaman los inmigrantes. Los éxodos que se provocan cada vez con más fuerza por razones políticas, por razones ambientales, la crisis climática,
que hoy por hoy se estudia desde la ciencia y que cada vez más ocupa el tema central de la política en el mundo y provoca las tensiones de ese mundo de hoy, esa crisis ambiental va provocando éxodos que ya no son de millones de personas, sino que se cuentan por decenas y llegará a ser de centenares de millones de personas. Los éxodos generan nuevas esclavitudes, decía el Papa Francisco. En un comienzo no entendía bien esa relación entre el éxodo y las nuevas esclavitudes, que hoy se hace evidente cuando observamos, por ejemplo, las circunstancias en que se desenvuelve la población venezolana en Colombia, o nuestra propia población en los Estados Unidos. Los éxodos van construyendo a su interior, por influjo de las organizaciones criminales, por donde pasa la geografía del traslado de los seres humanos, esas nuevas esclavitudes que tienen que ver con la trata de la mujer, por ejemplo, que tienen que ver con el niño que vuelve esclavo en el mundo laboral, que tiene que ver, como en el caso colombiano, con el reclutamiento forzoso de inmigrantes para engrosar las organizaciones criminales, las actividades de la economía ilegal. Pobres, mujeres, inmigrantes se convierten en objetivos muy claros de lo que debería ser la construcción de la justicia social en el mundo y en Colombia. Justicia social que tiene que ir articulada a la justicia ambiental. Precisamente por la realidad de la crisis climática, que pone en cuestión la existencia de la especie humana y de la vida en el planeta. En cuestión de décadas, un físico muy famoso, Stephen Hawking, hablaba que si las condiciones que generan la crisis climática se mantienen, que no son más que la emisión cada vez mayor y que se acumula en la atmósfera, cambiando su química, de gases de efecto invernadero que se producen a partir de la utilización intensiva del carbón y del petróleo como las grandes fuentes de la energía del capitalismo de hoy. Esa circunstancia de cambio químico de la atmósfera, al provocar cambios de estado del agua a escala planetaria y por tanto producir transformaciones abruptas cada vez más del clima, rompe los equilibrios de la cadena de la vida, desata la aparición de virus, de bacterias que antes eran inofensivas y que se vuelven agresivas contra las especies animales, vegetales y contra el mismo ser humano. La crisis climática cambió el paradigma del progreso. Durante el siglo XX se creyó que nosotros seguíamos una senda prácticamente infinita de crecimiento económico y del progreso de la humanidad. Detrás del concepto mismo de modernidad está la idea de progreso como una flecha ascendiente, permanente y en un movimiento infinito. No puede haber un movimiento infinito en un planeta finito. Todo el paradigma que se construyó alrededor de la idea del progreso en la modernidad hoy se destruye prácticamente. Cae el paradigma en temas de teoría económica, en temas de aspiración misma de las sociedades. Hoy la crisis climática no permite decir que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros, y menos aún nuestros nietos. Al contrario, la crisis climática, en la medida en que no se resuelve y cada vez es más aguda, lo que construye es una idea de deterioro de la existencia. Nuestros hijos vivirán peor que nosotros y nuestros nietos vivirán aún en condiciones mucho peores
a la de nuestros hijos y a nosotros mismos. Es más, si no somos capaces de cambiar el sistema económico que permite la crisis climática, nuestros nietos pueden ser la generación, la primera y quizás la última, que viva en los tiempos de la extinción de la especie humana. La idea de progreso, por tanto, ha cambiado radicalmente, ya no se puede sustentar como principio fundamental de la modernidad el que una flecha ascendente y permanente e infinita de crecimiento económico es posible. Enfrentar la crisis climática, que es recuperar las condiciones vitales de la existencia humana, se puede concretar alrededor de lo que llamamos la justicia ambiental. Concepto nuevo realmente, ha venido creciendo a través de algunos fallos. En el mundo se van construyendo algunos hitos alrededor de esto que hoy podríamos llamar la justicia ambiental, que puede consistir en entregarle derechos a la naturaleza, a lo vivo fuera de nosotros. Derechos de la naturaleza que son fundamentales porque nos permiten precisamente vivir. Si la naturaleza no es, tampoco lo es la especie humana. Y por tanto, la reconstrucción de un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, que es fundamental para la vida, hace parte de esto que llamamos la justicia ambiental. La construcción de esa justicia, incluso en el mundo del derecho, el derecho ambiental, quizás con instituciones que habría que ir creando de manera más específica, de fallos de la construcción de una doctrina jurídica que pueda concretar esa tarea del derecho ambiental en Colombia y sus instrumentos para garantizar el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza se nos vuelve fundamental. En alguna ocasión, en un discurso, en una conferencia citada por el Consejo de Estado, hablábamos de cómo el Consejo de Estado, que se había construido bajo la idea liberal de limitar el poder del Estado frente al individuo, de contener el poder del Estado, y ahí quizás la palabra contencioso, hoy tendría que ampliar su visión, en mi opinión, hacia cómo contener el desarrollo económico de los seres humanos para salvar la naturaleza. Que tiene que ver con este concepto de conferirle derecho a lo vivo fuera de